Buenos días, buenas tardes. Lo primero, Maribí y a toda la institución. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras y vamos a dar paso directamente a la sesión. Vale. Como bien comentaba Maribí, esta sesión la hemos centrado y la hemos enfocado en neurorehabilitación integral en el daño cerebral, una mirada holística. ¿Por qué? Lo primero, poner en valor la semana en la que estamos. Hoy es 30 de octubre de 2025. Ayer fue el Día Internacional del Ictus y el domingo ha sido el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Es importante. De hecho, bueno, muchas, casi todas las imágenes que están en la presentación las he creado directamente con la IA y esta, especialmente de las piezas, tiene que ver con eso, ¿no? Que al final vamos a dar un repaso a todo el momento actual de la neurorehabilitación centrada en la persona, esa parte integral, esa mirada, pero también a esa población que tenemos fuera, esa población que ayer visibilizábamos, ¿no? En todas las jornadas y campañas que se hicieron en el día de ayer en nuestro país con respecto al Día del Ictus. Y es importantísimo ver nuestro propósito para las personas con las que trabajamos y para las que trabajamos. Yo la verdad que agradezco a Mariby la presentación. Ya según ibas leyéndolo, me estaba pareciendo extensa. Quiero dar las gracias. O sea, cada día aprendo de todos los pacientes que acuden, ¿no? a nuestro centro y 20 años después sigo aprendiendo muchísimo y sigo planteándome esas piezas, ¿no? Esas piezas que nos faltan, esas piezas que hacen que esa mirada holística se pueda desarrollar. Pues de eso, de todo eso va la sesión. Espero que os guste. La he montado con especial cariño, que es el que le tengo también a la institución. Como bien ha comentado Maribí, llevo en ISEP más de 15 años en diferentes formaciones y es una institución que forma muy bien. Por tanto, enhorabuena por estar en ella y enhorabuena también por disfrutarla. 26 el día del daño, 29 el día del ictus. Jo, qué importante todo esto y qué importante analizar y tener planes nacionales e internacionales de prevención para la población. Al final, sí, cada vez si analizamos, ¿no? Los datos que tenemos a nivel nacional e internacional, tenemos cada vez más años de vida, ¿no? Tenemos más esperanza de vida, pero no tenemos mejor calidad de vida. De hecho, a mí hay un dato, ¿no? Me gusta muchísimo el cerebro, me acostumbro a llevar el segundo casi siempre en la mano también. Siempre analizo datos, estudios, referencias, ¿no? Análisis y evidencia científica, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Los que estamos en el día a día en la clínica. Y veo que sí, que al final, bueno, quitando la parte de COVID, ¿no? Que bajó un poquito, pero nuestra esperanza de vida, tanto en hombres como en mujeres, ha subido en los últimos 15 años. Sin embargo, hay un dato súper interesante que es los años que nosotros vivimos libres de discapacidad. Si nosotros analizamos los 50 últimos años, vemos cómo vivimos más años, pero vivimos menos libres de discapacidad. La patología y la patología crónica llega antes la patología neurológica y llega antes la patología crónica en general. En patología crónica meto también la diabetes, meto también el cáncer, meto también otras patologías que merman y cargan mucho la calidad de vida. Entonces es imprescindible que hagamos una mirada integral del ser humano y que tengamos planes integrales de vida y de neurorehabilitación. Los últimos años han sido realmente maravillosos. O sea, yo pienso en los últimos 20 años y analizo y veo qué tecnología teníamos en neurorehabilitación hace 15 años y qué tenemos ahora y no tiene nada que ver. Analizo las neurocirugías de mis propios pacientes, no tienen nada que ver. Ahora analizo los planes de calidad de vida y es verdad que ahora nos planteamos todo esto, pero creo que es el momento de darle valor y darle el mismo peso que le hemos dado a todo lo anterior.
que le hemos dado a salvar al paciente, que le hemos dado a la neurocirugía, que le hemos dado a quitar el trombo en las primeras 24 horas. Eso es lo que viene y de eso vamos a hablar. No puede haber una intervención integral y holística que ahora está como muy de moda y empiezo a escuchar demasiado estos términos sin partir de las fortalezas, sin partir de la persona, sin partir del individuo. La especialización es maravillosa, pero si la especialización se lleva por delante la mirada holística de la persona y lo empieza a cortar a cachitos, estamos perdidos. Y muy importante, hemos aprendido mucho, mucho, mucho de los pacientes en los últimos 15, 20 años. Sabemos mucho de plasticidad cerebral. Ahora, esa plasticidad cerebral y esa neuroplasticidad cerebral, ¿la conoce toda la población? Y ahí os invito a los que me estéis escuchando, un cuaderno. Necesito que tengáis delante un cuaderno, un folio, un bolígrafo, para estas reflexiones, verlas con vosotros también. ¿Qué hábitos tenemos? ¿Tenemos unos hábitos buenos? ¿Sabemos cuidar nuestro cerebro? ¿Nos hemos planteado los hábitos y las rutinas para nuestros pacientes? Cuando nosotros optimizamos a través de los hábitos saludables nuestros programas de neurorehabilitación, ¿los programas mejoran? Sí, ¿no? Toda esa evidencia científica que tenemos en el paciente, en la clínica, ¿seríamos capaces de llevarla a la población general? Sí, ¿cómo? Vamos a por ello. Me parece fascinante, fascinante. Y yo solo os puedo decir que llevo 20 años aprendiendo. 20 años aprendiendo cada día, mejorando, analizando, sobre todo ámbito de neurorehabilitación en ámbito clínico y ámbito de salud cerebral, en ámbito clínico y en ámbito no clínico, porque va de eso. Al final, pues soy joven, pero ya van pasando los años y hay diferencias. Hay diferencias en muchos aspectos entre el paciente de ahora y el paciente de hace 20 años. Y también hay diferencias entre nuestro mapa neurocognitivo hoy y nuestro mapa neurocognitivo hace 20 años. Con lo cual, al final hay que meter en la ecuación también ese empoderamiento de la población cuando conoce su cerebro, cuando sabe cuidarlo, cuando sabe que nos marcharemos de este mundo cuando se vaya el corazón, pero que la calidad de vida nos la va a dar nuestro cerebro y tenemos que cuidarlo. Al final, ¿cómo lleguemos? ¿Que vamos a llegar a momentos de nuestra vida donde vamos a tener patología? Por supuesto. Esto habría que hablar más de ello. La patología, el trauma, las situaciones de pérdida van a estar en nuestra vida, están y van a estar. Pero cómo lleguemos a ellas, tanto emocionalmente como neurocognitivamente, es muy importante, muy, muy, muy importante. Y no es igual llegar estando trabajado que no trabajado. Todo esto va de reflexiones, pero va de reflexiones sobre evidencia. Estas fotos que las creaba especialmente para la sesión desde la IA, ¿no? Bueno, tenemos unos avances tecnológicos fascinantes, fascinantes. O sea, lo que tenemos alrededor ahora mismo es un todo. El problema es que en ese todo el mundo va muy deprisa y el mundo también lo sostenemos nosotros. Y cuando el mundo va muy deprisa y nosotros, yo siempre digo que el cerebro es un tipo absolutamente maravilloso, al cual ustedes tienen que querer muchísimo y conocer mucho y cuidar mucho. Pero yo siempre digo que él al final es capaz de adaptarnos a todo, pero pagamos un precio. Esa plasticidad cerebral es absolutamente mágica, pero no es gratis. Cuando nosotros intentamos, ¿no? Esa multitarea que ahora está como de moda, nos pasa factura. Una cosa es ir en un momento determinado en un mapa neurocognitivo un poco tóxico, un poco inadecuado por un momento puntual de nuestra vida y otra cosa es cronificar en nuestro día a día hábitos poco saludables. Pues es importante al final, Olga, y la pecera, el pez que no se siente mojado, ¿no? El que está
el que se le escapa el tiempo y no para de ir al automático, al automático, al automático para optimizar, pero veremos si esa optimización es una variable de buen pronóstico o de mal pronóstico. Al final tenemos nuestro tiempo y es un tiempo limitado. Ahora mismo estamos aquí juntos a las casi 7:15 en hora de España, nos estarán viendo personas de diferentes partes del mundo y tenemos que estar en el aquí y ahora. Estamos más conectados que nunca o estamos más desconectados que nunca. Al final, móviles nos han conectado, o sea, tenemos la suerte, o sea, que no hay que menospreciarlo ni tener una actitud negativa ante ello para nada. Yo no criminalizo en ese sentido. La parte tecnológica es súper potente, súper positiva. Si no, vosotros no podríais estar en Colombia ahora y yo estar aquí en Madrid. No podríamos estar en Estados Unidos y tener la semana pasada un congreso donde estábamos más de 1.500 personas, obviamente. Pero si nosotros estamos conectados con los de lejos y estamos desconectados con los que están cerca, veremos luego, ¿no? Los criterios de calidad de vida, la red de apoyo. Entonces, todo eso es imprescindible, imprescindible que hagamos una reflexión, reflexión, reflexión. Y pensemos nosotros mismos, o al final, cuando atendemos al cerebro, cuando se pone malito, cuando nos atendemos a nosotros, cuando nos ponemos malitos. Tiene que haber una visión de salud desde el autocuidado, desde cuando yo me cuido, al final voy teniendo bonus, ¿no? De protección, como llamo yo, de autoprotección, para que cuando la situación venga mal, yo esté mucho más preparado. Y eso que se empieza a hablar a nivel de resiliencia emocional, resiliencia cognitiva y también reserva cognitiva. Cuando yo tengo más de eso, cuando viene la situación mal, estoy más preparada. Al final tenemos que mirar, ¿no? Tenemos que mirar a esa población del daño cerebral del 26 de octubre, de Victus, de ayer, el 29, y ese mundo compulso, ¿no? Ese mundo que me lleva a la multitarea, que hemos visto en los últimos años. Hemos visto que dentro del daño cerebral sigue habiendo 5 grandes etiologías, ¿no? Que son los traumatismos craneoencefálicos, los tumores cerebrales, las patologías infecciosas, las anoxias y los accidentes cerebrovasculares. Los ACVs o accidentes cerebrovasculares ahora mismo son lo principal, la gran pandemia de nuestro tiempo. Esto tenemos que mirarlo, tenemos que analizarlo. ¿Por qué tenemos estos datos encima de la mesa? Y tenemos que pensar que al final ese daño cerebral yo lo represento siempre con este espejo, con un espejo donde Miguel Ángel, que está ahora conmigo aquí desde ISEP, Maribí, que presentaba antes esta sesión clínica, cualquiera de las personas maravillosas que acuden cada día a cualquier centro de daño cerebral, no esperaba un día tener un ictus, no esperaba un día tener un accidente de tráfico. Nadie espera esa situación, pero yo siempre digo, ¿por qué no? Si es que hay mucho número, 1,6 de cada 6, que es prácticamente uno de cada 3 ACV. Es una población muy numerosa. Olga, ¿y por qué lo representas con el espejo roto? Al final, si yo tiro ahora un espejo, ¿no?, al suelo y se rompe y Miguel Ángel y yo nos miramos en ese espejo, seguimos viéndonos, no dejamos de vernos, seguimos estando ahí nosotros. Lo que pasa es que nos vemos de diferente manera. Podemos perder en una lesión cerebral nuestra capacidad para hablar. Muchos de nuestros pacientes pierden, ¿no?, la movilidad, la sensibilidad de un lado de su cuerpo. Pierden parte de la visión o pierden algún otro sentido o pierden la capacidad para comer, la capacidad para ponernos la ropa que llevamos ahora mismo todos y todas puesta. Hay una pérdida, hay un duelo sobre pérdidas de mí. Y ese es el primer punto que tenemos que comprender en la neurorehabilitación holística, que no se daña el cerebro de Miguel Ángel, el cerebro de Olga, el cerebro de cada persona. Se daña la persona, evidentemente el cerebro, pero sobre la persona. Y esa persona está ahí
como aparece la chica, y ahora que me voy a permitir, estamos ya casi en noviembre, llega pronto la Navidad, pidan un libro a los reyes ahora mismo hay muchos libros en mercado autobiográficos, puesto este porque es de los primeros y de los más maravillosos, que es el de Un ataque de lucidez de Jill Taylor, que es una neuroanatomista americana absolutamente maravillosa que nos narra en el libro cómo le da el ictus y cómo se recupera, cómo hace el proceso de reinvención. Tendríamos también el de María de Villota, la primera mujer que llegó a la Fórmula 1 y que tuvo un traumatismo craneoencefálico muy severo y que escribió La vida es un regalo, que es un libro maravilloso de una persona que sufre un trauma de cráneo. Eh, Lean alguno, ahora hay muchos, podría estar toda la sesión compartiendo ejemplos, pero no pretendo, lo que pretendo es que nos pongamos en la situación de la otra persona, que al final ahí vamos a estar de una manera o de otra, con un daño cerebral, una situación degenerativa, en un proceso oncológico, en una patología crónica, y es imprescindible analizar las variables de buen pronóstico para mejorar la calidad de vida en esa situación. Y el primer punto es me pongo en el otro lugar, ¿no? Ahora, muy, muy común, me pongo en sus zapatos. Cuando yo os estaba hablando, no poder comer, no poder caminar, no poder hablar, no poder vestirme, no poder ducharme, no poder comer yo sola. Seguramente muchos de vosotras y vosotros habéis pensado, "Jo, pues a mí me pesaría más esto, a lo mejor a Miguel Ángel le pesaría más una cosa y a Olga le pesaría más otra". Hay variables individuales, ¿no? De nuestro proceso personal, también de nuestra identidad, de nuestro esquema de valores, de nuestras expectativas de vida. Nosotros tenemos una vida y esa vida yo muchas veces la represento en un tren. Ese tren tiene unas expectativas. Vosotros, yo tengo una expectativa de esta sesión clínica, vosotros tenéis una expectativa de esta sesión. Ayer que hicimos una jornada aquí en el centro, el 29 de octubre, en el día del ictus, también llevaba una expectativa. Al final la vida va de eso, pero la vida va de paradas también. Hay momentos donde ese tren se para. Ayer también fue el momento, ¿verdad?, de Valencia, de recordar la Dana, ¿no?, de las personas que lo perdieron todo y que es una situación de pérdida y de duelo diferente a la del daño cerebral, pero no deja de ser un momento de la vida donde el tren se para, donde el tren se para y hay que reconectar. Ostras, y el día que el tren se para, el día que te dicen tienes cáncer, tienes una enfermedad neurodegenerativa que se llama, o ha pasado esta situación y has perdido tu casa, un familiar cercano, ahí tiras de todo, menos mal. Esto es una torre que representa las fortalezas. La cuestión es en esa vida, ¿no?, que llevamos todos rápida, donde a veces demasiado hacia afuera y poco hacia adentro. Necesitamos esos parones de tren para trabajar esa resiliencia. La cuestión es si nosotros nos podemos plantear cómo llegar a esas paradas a las que vamos a llegar de una manera u otra, en una situación mejor o peor, en un tipo de enfermedad o en otra, en un tipo de trauma, ¿no? Como decimos en psicología clínica, trauma de T pequeña o T grande, en el sentido de trauma grande o trauma pequeño, pero necesitamos reconstruirnos, necesitamos reconvertir esa situación para que el tren arranque. Y ahí sí que en esta segunda reflexión, ¿no?, lo mismo que decíamos antes, ¿qué te hubiera pesado más a ti no poder hablar, no poder comer? ¿De qué tiraste en esas situaciones en las que tu tren en un momento determinado se paró? ¿Qué hiciste? ¿No? ¿De dónde? Porque al final, si algo me han enseñado, tengo muchos maestros, pero principalmente mis pacientes, es que se tira y se tira esas fortalezas y es importante conocerlas. Por eso una de las claves que veremos luego es el autoconocimiento.
Porque si yo voy a pasar por una batalla en la que va a depender la situación de muchos factores, pero entre otros de variables de mí, cuanto más me tenga trabajado y cuanto más tenga trabajada todos los ámbitos de salud, todos los ámbitos de autoconocimiento, todos los ámbitos de identidad, de transformación, de tolerancia a la frustración, de resiliencia, llego diferente a esa parada del tren y tengo más herramientas. Porque el día del daño, el día del espejo, va a haber alteraciones motoras, sensoriales, conductuales, sociales, emocionales y cognitivas. Y las va a ver en mí y las va a ver en mi entorno. Veremos luego la bajada de edad, de media de edad en el daño cerebral, especialmente en el ACV. El ACV, como veremos luego, es una patología que tenemos que ir a por ella. Tenemos que ir a por ella en prevención y tenemos que ir a por ella en tratamiento integral, porque le pasa a mucha población, pero no es una patología de personas mayores. Primero que da igual, aunque sea de personas mayores, hay que trabajar la plasticidad cerebral siempre, pero es que ahora tampoco es de personas mayores. Hay una población súper importante de personas que tienen una esperanza de vida de muchísimos años, que tienen hijos pequeños, que tienen un momento vital entre 40 y 55 años y que es imprescindible entender la patología de manera sistémica. Le pasa a la persona y le pasa a su entorno. O esa persona con 42 años, con dos hijos pequeños, que tiene un accidente, un ictus en la arteria cerebral media izquierda y que deja de hablar y que necesita ese tren de reconstrucción, le pasa a la persona el espejo roto, pero también le pasa a los familiares. Yo digo también en otro símil, siempre hago la del espejo porque me parece como súper gráfica, pero también de unos años a esta parte me gusta el símil, la metáfora de la pintura negra. Si nuestra vida es un lienzo de muchos, muchos colores y tiro un bote de pintura negra encima del lienzo, el lienzo, ¿verdad? Se queda que tengo que ir haciendo. Al final, el proceso de rehabilitación consiste en que el daño cerebral no sea el protagonista de mi vida, en que yo consiga mirarme en otro espejo. Y eso no es fácil. Eso no es fácil, eso tiene que tener una mirada holística, una mirada integral. Y hay que entender que lo primero hay que pasar un proceso de duelo. Hay que entender ese daño cerebral desde una visión de la distribución de la lesión, de la gravedad y de la patología subyacente, pero no solo de eso. Evidentemente puedo tener dentro del daño cerebral una lesión focal, como puede ser un ictus isquémico, ¿no? Ictus isquémico, ictus hemorrágico. La lesión, el ACV isquémico es una obstrucción y el ACV hemorrágico es una rotura, ¿vale? De un vaso donde hay una entrada masiva de sangre en el encéfalo. Alrededor del 85% son isquémicos, el 15% son hemorrágicos. Puede ser focal, puedo tener multifoco, por ejemplo, diferentes ictus, o puedo tener una lesión difusa, como tengo cuando tengo un traumatismo craneoencefálico con un golpe, ¿no? Que siempre voy a tener una lesión primaria y una lesión secundaria. Esta parte es muy importante, pero no es un todo. Los clínicos, los que estamos en el día a día con el paciente, sabemos que personas muy malitas han tenido un nivel de recuperación bueno y personas no tan malitas se han atascado a lo largo del camino. Y veremos luego qué necesitamos. Por eso hay que partir de la lesión, claro. Somos neurocientíficos. En mi caso soy neuropsicóloga, trabajo con fisioterapeutas, con terapeutas ocupacionales, que por cierto han tenido su día también el sábado pasado, logopedas, enfermeros, médicos rehabilitadores, psiquiatras, educadores, técnicos de inserción. Todos trabajamos en pro del paciente y somos sanitarios, partimos de la lesión. Pero no nos quedamos ahí, porque sabemos que una lesión grave no tiene por qué dar origen a una funcionalidad mala y viceversa.
y nosotros nos tenemos que quedar siempre con la discapacidad, no con el déficit. ¿Vale? Súper importante, súper. La patología subyacente, ¿qué me lleva? ¿Qué me lleva a esa lesión? Me lleva un tumor, me lleva un trauma de cráneo, me lleva un CV. Es una patología clínica estable, no es estable. Eso es importante también, pero insisto, no es lo único. Datos que tenemos. 435.400 personas con daño cerebral. Estamos hablando de una población grande, muy grande. 80% ictus. Y este dato no siempre ha sido así. Es verdad que siempre ha habido más ictus que trauma de cráneo, pero no tanto, no tanta diferencia. ¿Vale? Hay una diferencia ahora mismo súper potente. Es verdad que el 65% de las personas, o sea, el 65% de ese 80% de las 435.000 personas, tiene más de 65 años. Sí, pero hay otro 35% que tienen menos. Y luego veremos que hay una franja de edad, cada vez gente más joven, más joven. Principal responsable de invalidez en el adulto, el daño cerebral. Estamos hablando en torno a 100.000 más o menos casos al año nuevos. ¿Okay? Se ha equilibrado mucho la parte de hombres-mujeres. Antes estaba más en hombres, menos en mujeres. Y ahora ya prácticamente 50-50. De hecho, hay algunos estudios que ya incorporan mujer más, porque la subida en la mujer en los últimos años ha sido más alta. Menos en trauma de cráneo, que sigue habiendo un porcentaje más alto en hombres. ¿Vale? Pero estamos en una población muy grande. Y estamos en una población muy grande que cada vez llega antes. ¿Vale? Sobre todo donde ha habido más cambios en estas estadísticas en los últimos 15 años. Ha habido más cambios entre los 45 y los 59, los 30 y 44, los 15 y 29. Y gracias, en 2019 salió también el plan pediátrico de ictus, también tan necesario. Estamos hablando de 120.000 casos nuevos en España más o menos al año. Importantísimo. Y luego, un dato importante también es que muchos de ellos quedan sin secuelas. ¿Y por qué muchos de ellos quedan sin secuelas? Porque tenemos el Plan Nacional para llegar con el código ictus pronto. Esto a partir de 2008 cambió radicalmente. Y gracias a que llegamos antes, gracias a que hay muchas campañas, gracias a que la gente conoce cuál es la enfermedad, al final ese eslogan, ¿no?, que se hizo a partir de 2008 de tiempos cerebro, somos capaces de llegar muchas veces pronto. Y gracias a ese pronto queda mucha gente sin secuelas. Pero no siempre llegamos pronto. Y no siempre la lesión es manejable. Entonces, ojo con eso. Ahora, que la neurocirugía, me dices, la parte tecnológica, por supuesto, pero la parte de neurocirugía y la parte de atención en el primer instante, me parece que ha sido el gran cambio en los últimos 10 años. De hecho, no tiene nada que ver las neurocirugías de ahora con la intervención que se hacía hace 10, 15 años. Ahora, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que, sí, hay mucha gente que sacamos. Tenemos que tener planes, como veremos luego, de prevención, de directamente no llegar gracias a la salud cerebral y gracias a la prevención. Pero y si ya ha pasado, tenemos que tener planes que mejoren la calidad de vida, ¿no? Me gusta mucho el eslogan de FEDACE, y aunque llevan muchos años con él, lo sigo diciendo mucho, una vida salvada merece ser vivida. Claro, merece ser bien vivida. O sea, al final, no, que se ha salvado, tiene discapacidad, no, es que no es lo mismo comer que no comer, no es lo mismo vestirme sola que no vestirme, no es lo mismo llevar una silla de ruedas yo sola que no. Código ictus pediátrico, importante, 2019, gran avance. Pero no me quiero quedar ahí, me quiero quedar en esta parte. Una parte que me parece súper esperanzadora, que hablábamos ayer en una jornada. Estamos hablando que los planes internacionales de atención al ictus
estamos hablando de si somos capaces de hacer campañas de prevención a la población general y llegan y son buenas y controlamos los factores de riesgo que vienen dentro de un ratito en las diapositivas, seremos capaces de controlar el 90% de los pacientes con ACV. Eso es una barbaridad de población. Eso es un reto maravilloso. Eso es un reto fantástico. Eso quiere decir que una parte muy importante de la CV depende de nuestra salud. Por tanto, necesitamos estrategias nacionales e internacionales de salud pública para promover y facilitar un estilo de vida saludable. Se está haciendo y estamos en camino. Pero es importante, y en esos planes de vida saludable, tener en cuenta la contaminación atmosférica, el ruido, los aspectos socioeconómicos, el estilo de vida saludable y la salud cerebral. Con ello, súper importante. ¿Tenemos planes ya nacionales? Sí. Todo lo que nos gustaría, no. Pero mucho mejor que hace 20 años, por supuesto, por supuesto. Soy optimista porque tenemos planes que no teníamos hace 15 años y optimista porque sabemos, en base a la evidencia científica, que campañas de prevención y de mirada integral nos van a ayudar muchísimo. En ese viaje que yo os invitaba a hacer antes, la persona con daño cerebral va a tener sus fases, va a tener una fase donde determinados déficits pesen más. Al principio van a pesar más los déficits motores, lo que se ve, lo que no puedo hacer. Con el paso del tiempo va a pesar más la emoción y el me siento solo, necesito. Estamos aquí, Olga, este semáforo peculiar, ¿verdad? Donde sabemos que necesitamos muchas cosas, pero necesitamos ordenarnos y necesitamos también ir a por la población general. Hay demasiada mirada a salvar y hay menor mirada a la parte psicológica, a la parte social, y toda esa parte es la que me da la calidad de vida. Entonces necesito una mirada integral. ¿Ha disminuido, ha aumentado? En parte ha disminuido, ¿ok? Y en parte ha habido más que un aumento, una bajada de edad poblacional. Hay muchos a los que llegamos antes y no quedan con secuelas, con lo cual fenomenal, pero es más la población a la que atendemos. Entonces vamos con los factores de riesgo. Sigue habiendo un 20% de pacientes. Para mí esta sesión clínica dentro de 5 años, este dato no le tenemos correcto. Tenemos un 20% de pacientes que aparentemente no presenta factores de riesgo detectables. Que conozcamos. Ahí dejo el estilo de vida, al que luego volveré. Luego hay factores de riesgo obvios, no modificables. La edad, según vamos siendo más mayores, nuestra sangre tiene una tendencia mayor al coágulo, ¿ok? Está menos licuada, con lo cual es más probable que tenga un ictus una persona más mayor que una persona joven. Historia familiar de ictus, que pueda tener aneurismas, que pueda tener malformaciones, que pueda tener, obvio. Tipo de personalidad. Personalidad se modela, ¿ok? Pero no se cambia. Y sí que hay tendencia y estudios hacia la personalidad más rígida, de mayor necesidad de control, de tratables, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, el tabaco, las cardiopatías, las arteriosclerosis, ¿verdad? Las arterias del cerebro que tengan papita que haga que en un momento determinado yo pueda tener un trombo. Y luego, ¿qué me decís? Ese estilo de vida, ese estrés. No es tanto el estrés, sino el manejo del estrés, esa alimentación, esa actividad física, ese sedentarismo, esa meditación que haga, que no haga, ese saber parar.
esa actividad cognitiva, esa reserva cognitiva. Ahí está el estilo de vida. Y esto es tratable. Y lo mismo que hay una prevención primaria de, pues, esta persona tiene diabetes, tiene colesterol, pues debe haber una prevención primaria sobre los factores de riesgo vinculantes al estilo de vida. Y una prevención secundaria, el AIT. No todos los ACVs dejan secuela, no solo porque los atendamos, sino porque aquellos que se corrigen en las primeras 24 horas los consideramos AITs. ¿Vale? Si la situación clínica revierte en las primeras 24 horas, es un accidente o ataque isquémico transitorio que no deja secuela clínica. Pero claro, vivimos en esa pecera, en la pecera que hemos puesto antes al pez, que a veces no se siente mojado. Mucha gente ya que ha compensado tanto y vamos a veces todos, seguro que a Miguel Ángel también le pasa, a Mariby también, a mí también, vamos con el piloto. Y el piloto nos saca de muchas, pero también nos mete en muchas. Está en ese piloto automático de manera permanente o en esa creencia de que hago una multitarea y me estoy enterando de todo. Para nada me estoy enterando de todo, me estoy enterando de la mitad de todo. Esas manías, ¿no? De escuchar los audios de repente en una velocidad más rápida. ¿Qué hace ahí nuestro cerebro? Sí, nuestro cerebro se adapta a un precio. El dormir menos, el moverme menos, el al final o voy yendo contra mí en esa salud, ¿no? O si me cuido, voy protegiendo. Ese mundo convulso, bueno, yo sí que creo que podemos hacer algo por el mundo en el que vivimos, pero hay una parte que no podemos, ¿no? De cambio. Pero es lo que sí que podemos es comprender cómo funciona el cerebro ante ese mundo convulso. Nuestro cerebro le gustan las certezas. Nuestro cerebro prefiere certezas, ¿vale? Prefiere malas noticias a la creencia y la incertidumbre, porque cuando está en esa incertidumbre vive en el sistema límbico, vive en ese miedo, vive en... No, la certeza centra, la certeza está en el córtex prefrontal. La certeza es la parte donde racionalizamos y decimos, oye, esto que a mí me gusta, ¿no? Es un estudio que han replicado muchas veces en la Universidad de Columbia, ¿no? Con la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad degenerativa muy grave. Pues aquellos, ¿no? Que tenían el riesgo de tenerlo frente a aquellos que ya tenían diagnosticada la enfermedad, eran capaces, ¿no? De bajar la expectativa, centrar la expectativa y mostrar indicadores de felicidad, de satisfacción vital, algo mejores que las personas que estaban todavía pendientes del diagnóstico. Al final, muchas veces, el estar en esa incertidumbre es muy tóxica. Y es verdad que llevamos varios años inmersos en incertidumbre a veces política, a veces socioeconómica, a veces... Y eso lo podemos combatir sobre todo conociendo nuestro cerebro. No pretendo una clase de neurociencia ni ahora ponerme a explicar la amígdala o el córtex prefrontal, pero sí entender que cuanto más cuidemos nuestras emociones que viven en el cerebro y cuanto más cuidemos el córtex prefrontal y mejor esté conectado mi sistema límbico con el córtex prefrontal y yo lo cuide, yo lo trabaje, yo lo proteja, voy a tener una calidad de vida mejor. Porque al final yo soy la persona que convive conmigo 24 horas y yo puedo cuidar mis lóbulos frontales, mis lóbulos parietales, mis lóbulos occipitales, mis lóbulos temporales. Yo puedo cuidar mi memoria. Yo puedo pedirle a mi memoria. Claro, recientemente habrán escuchado un estudio que ha salido que la población general lee significativamente menos en voz alta. Leer en voz alta es súper beneficioso y escribe menos. Escribir con boli y eso cambia el mapa neurocognitivo. Pues lo que sabemos que funciona, debemos cuidarlo, debemos protegerlo. Claro, es reserva cognitiva, porque evidentemente puede depender de mí que yo al final vaya a tener una lesión u otra. Parte sí, pero hay parte que no. Pero sí va a depender de mí cómo llegue yo a esa situación. Entonces, ¿puedo cuidar mi cerebro? Claro.
con hábitos de salud cerebral y protegiéndole neurocognitivamente. ¿Le puedo pedir más a mi atención? Por supuesto. ¿Le puedo pedir más a mi memoria? Por supuesto. A mi córtex prefrontal. Claro, va de eso, a mi sistema límbico, conociéndole, protegiéndole, cuidándole, porque al final el duelo lo vamos a tener y esa relevancia es indiscutible, indiscutible. Si no es este, será otro. Y al final, en esa neurorehabilitación, donde cada vez tenemos más tecnología, tenemos más herramientas, y eso es fascinante, motivador, enriquecedor, pero es una parte chiquita, así, de la neurorehabilitación. La neurorehabilitación va de razonamiento clínico, va de analizar al paciente, va de reflexionar, va de analizar y de ser buzos. Casi siempre la clave de los programas está en lo que no se ve del iceberg, no en la parte de arriba, sino en la parte de abajo. Con lo cual, claro, tenemos que pasar. Muchas veces, ¿no? Y pasáis pruebas. Bueno, pasamos pruebas, entre otras muchísimas cosas. Los avances en los ACVs, ¿no? La fibrinólisis, al final consiste, ¿verdad?, en llegar a tiempo, ver que tiene la persona un ictus isquémico y ser capaz, ¿verdad?, de quitar el coágulo en las primeras horas. Maravilla. Y que ese riego cerebral se recupere en las primeras horas y entonces la persona no tiene clínica y se recupera 100%. Pero ¿y si no? Mis maestros, mis pacientes, los que me enseñan cada día, nosotros atendemos a personas severas, personas que no estuvieron en ese grupo de afortunados, estuvieron en otros que salvaron su vida, pero que tienen grandes secuelas. Y a pesar de esas grandes secuelas, su mejora es fascinante, fascinante. Increíble y milagrosa en niños, pero fascinante en todas las etapas de la vida. Por eso, con esta plasticidad cerebral, con este conocimiento neurocientífico, con todo lo que ha avanzado la neurociencia y la neurorehabilitación en los últimos años, que por cierto, aquel que creo que lo ha comentado antes, Mariví, esta sesión vincula, ¿no?, las formaciones de neurorehabilitación. Qué importante estar bien formado en neurorehabilitación, porque hay mucho trabajo, pero hay mucha responsabilidad social. Nuestro trabajo exige una responsabilidad, porque atendemos a personas que están en un proceso de reinvención, por eso nos exige estar al día, los estudios de ayer, casi los del año pasado ya son antiguos, con lo cual, y en esa mirada donde yo veo un mundo que a veces va, yo lo uso mucho, ¿no? Esto no lo anoten, no es neurocientífico, pero se entiende bien, un mundo que va hacia la talla única, hacia todo para todos. Error. La neurorehabilitación es n igual a 1. Cada persona única. Si Miguel Ángel y Olga tuvieran exactamente la misma lesión, no tendrían la misma clínica. No tienen la misma historia de vida, no tienen el mismo cerebro, no tienen el mismo neurodesarrollo, no tienen las mismas fortalezas. Y es importante. Tampoco tienen los mismos valores, ni tienen las mismas expectativas vitales, ni tienen los mismos niveles de satisfacción vital. Porque al final, ¿quién, ¿no? ¿Quién tiene en índices de satisfacción vital, de calidad de vida, de felicidad? ¿Quién ajusta, ¿no? ¿Quién está mejor en niveles de satisfacción vital? Quien consigue lo que espera. No quien tiene más o quien tiene menos. Que uno que tiene mucho y quiere mucho más, la expectativa vital, y dices, pero ¿cómo puede ser infeliz si tiene? Porque espera otra cosa. Porque la clave de la satisfacción vital la centra la expectativa. Qué importante esto. Qué importante esto en neurorehabilitación. Porque eso hace que no tengamos objetivo pequeño, objetivo grande. Depende. A lo mejor un paciente que para nosotros ha mejorado muchísimo, 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 muchísimo. Las pruebas al final de calidad de vida no son buenas. Porque no ha habido un ajuste de expectativa y satisfacción vital. Muchísimo. Podría estar Miguel Ángel no 1 hora y media, sino 3 horas hablando de esta parte. En breve.
en súper resumen, hemos mejorado en neurorehabilitación la base ambiental, ¿verdad? La parte biológica ambiental, la epigenética. No somos genes más ambiente, somos genes por ambiente. Uf, qué dato, qué importante esto. Y qué presión, porque claro, al final es como hago un viaje cortito, ámbito de neuroeducación. Si yo quiero que mi hijo haga algo, tengo que hacerlo yo. Al final la persona lo hace no por lo que yo le diga, sino por lo que yo haga. Al final la persona cambia cuando cambio el entorno. ¿Qué no vale entonces? La neurorehabilitación de despacho. La neurorehabilitación que no sea ecológica. La neurorehabilitación que no salga a la vida del paciente. Tiene que haber una neurorehabilitación en pro, con el faro de los objetivos del paciente. Luego hemos aprendido muchísimo de la parte perinatal, del neurodesarrollo, de cómo se forma el cerebro, de cuándo llegan los procesos, cómo, qué pasa cuando esos hitos se hacen, no se hacen. Maravilla. Hemos aprendido mucho de la plasticidad cerebral, claro, tanto con estudios de enriquecimiento como estudios de privación, claro. Hemos aprendido muchísimo en neurodesarrollo y hemos aprendido muchísimo en tecnología, robótica, herramientas, estimulación magnética transcraneal. Maravilloso, maravilloso, súper importante, pero es una parte, es una herramienta para el terapeuta. Nunca sustituye al terapeuta y es el cómo, nunca es el qué. Es la herramienta, no es el eje del tratamiento. Cuando una herramienta está por encima del paciente, algo malo estamos haciendo. Tenemos que ser plásticos, flexibles, humildes, cuestionarnos nuestros programas. Llevemos un mes en la clínica o 22 años, da igual. Porque lo que a lo mejor le sirve a Miguel Ángel y lo tienes clarísimo, no le sirve a Olga. Con lo cual, cuestiónate, razona, trabaja en equipo, importantísimo. La calidad de vida, hay que tener en cuenta la autonomía, el sentimiento de utilidad, la interacción psicosocial. Súper importante, súper importante. Ha cambiado mucho ese mapa neurocognitivo post pandemia y con guerra de Ucrania y con la situación del mundo convulso que tenemos. Con la situación también de inmediatez, ¿no? Tenemos todo, parece que todo está pasando ya. Y eso nos acelera, nos pone mucho en el mañana, mucho en el ayer, pero poco en el ahora. Y lo único real, lo que está pasando ahora, en este instante. Y lo que estamos sintiendo todos y todas en este instante. Es importante, digamos. Y yo ahí les lanzaría, me encanta este cerebro Superman. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen en prevención de nuestra salud? En concreto de nuestra salud cerebral, pero en general de nuestra salud. Yo creo al final, lo que no depende de mí no es cambiable. Lo que depende de mí es cambiable. Yo soy la persona que puedo modelar mi salud, puedo cambiarla, puedo protegerla, que puedo llegar a ese momento de parada de tren mejor. Lo hacen ustedes para cuidar el cerebro. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a intentar plantear hacer después de esta sesión también? No soy de pócimas mágicas, pero sí soy de la época de Asterix y Obelix y me gusta en diapositiva. El cerebro es lo más cercano que yo he encontrado como superpoder. Cuidarlo, mimarlo, conocerlo, interpretarlo, analizarlo. Importante.
Y de unos años a esta parte, bueno, pues en la vida, mis pacientes, mis propios pacientes, me llevaron a cuestionarme todo el trabajo con familias y el trabajo con familias me llevó a cuestionarme programas de salud cerebral. Entonces, ya hace 12, 14 años, pues eh, empecé a trabajar un programa que ahora tengo mucho más desarrollado, que se basa en rutinas neurobiopsicosaludables, cómo trabajar el cerebro y cómo cuidarlo con los pacientes, o sea, con los propios pacientes, con los equipos, con las familias, con la población general, porque al final necesitamos optimizar. Y cuando yo en un paciente trabajo el sueño, trabajo la alimentación, trabajo la actividad física, trabajo la actividad cognitiva, trabajo la meditación, el ocio, el bienestar, ostras, el programa se optimiza. Pero es que cuando trabajo con las familias en poner el foco en su cuidado y en su cuidado cerebral, la situación cambia. Pero es que cuando trabajo con los alumnos, con los equipos, en diferentes contextos, mejora, la persona mejora. Mejora su bienestar emocional, mejora su calidad de vida, mejora su satisfacción vital. Y por los estudios creemos que mejora en tener fortalezas para cuando la situación del tren que se pare, y yo ahí les lanzaría eso. Ustedes se han planteado cómo cuidar su sueño, cómo cuidar su alimentación, cómo cuidar su actividad física, su actividad cognitiva, su meditación, su ocio, su bienestar emocional, su red de apoyo. Todo esto es importante. Necesitamos ese proceso de reinvención. Necesitamos ese proceso de autocuidar. Que evidentemente la parte desde las pruebas diagnósticas, las resonancias cerebrales, los PET que tenemos ahora, claro, todo eso es un antes y un después de hace muchos años. Eso es maravilloso. Pero insisto, ni toda la población está ahí, ni y tenemos que trabajar antes. Tenemos que trabajar antes de que el cerebro esté malito. Y luego, una vez que pasa la lesión, hay que plantearse lo siguiente, que es que parece que solo lanzamos la rehabilitación para el paciente que se va a recuperar. ¿Recuperar de qué? Cualquier persona, nadie que viviera La Habana es la misma persona antes y después. Ninguno de nosotros somos antes y después igual del COVID. Cualquier situación de trauma importante, cualquier situación de duelo importante en nuestra vida, nos deja igual. Por tanto, ¿cómo nos va a dejar igual un daño cerebral? Tendré otra versión de mí. Ahora, la recuperación, la rehabilitación no puede ser recuperación. La rehabilitación es optimización y la optimización siempre tiene lugar, porque tiene lugar desde la mejora de la autonomía, tiene lugar desde la mejora del sentimiento de utilidad, tiene lugar desde la mejora de la interacción social. Y esto es súper importante, súper, súper, súper importante. Cada persona de Polivea, a la cual agradezco sus aprendizajes, me ha enseñado esa autonomía, ese sentimiento de utilidad, esa interacción social. Cada paciente de cada centro, que hay más, muchos más centros, porque se conoce más y porque la neurorehabilitación está ahí. Ahora vosotros como fisios, como teos, como logos, como psicomotricistas, como educadores sociales, como enfermeros, como médicos, necesitáis tener también formaciones holísticas e integrales. Y necesitáis entender que dentro de vuestros programas tiene que estar todo esto. Tiene que estar todo esto hacia el paciente, tiene que estar todo esto hacia la familia, tiene que estar todo esto, como veremos luego, hacia vosotros. Porque una rutina neurobiopsicosaludable, y ninguna de esas palabras sobra, tiene que tener un buen descanso. Es imposible un programa de neurorehabilitación súper bueno en un paciente que duerme mal. Claro, entonces a lo mejor tienes la mejor robótica del mundo, los mejores profesionales del mundo, el mejor centro, y no estás controlando una variable como es el descanso, como es tanto el descanso nocturno, tanto el dormir o no dormir, como la fatiga. Muy importante. Una parte, me atrevería a decir, casi menor del 40%, es lo que se consigue en los centros y te vas a perder el 60%.
La plasticidad cerebral no está en lo que se hace, está en lo que hace fuera el paciente. ¿Qué actividad neurocognitiva hace? ¿Qué actividad física hace? Nuevas conexiones interhemisféricas, nuevos aprendizajes. Súper importantes, súper importantes. Salir de nuestra zona de confort. Al final va un poquito de la mano, pero son diferentes. La número 3 es hacer aprendizajes nuevos. Si yo no sé tocar el piano y me apunto mañana a clases de piano, estoy generando plasticidad nueva, estoy generando nuevas redes. Y el salir de tu zona de confort es hacer cosas distintas. Con el paso de los años en general nos volvemos más rígidos, pero muchas veces ese mundo caótico que tenemos también fuera también nos hace a veces más rígidos y necesitamos hacer cosas diferentes. Jugar, necesitamos jugar más. Tener momentos de no hacer nada. El aquí y ahora. El parar. El alimentar nuestro cerebro. Súper importante. El vigilar nuestro estado emocional. Cómo está nuestra ansiedad, cómo está la depresión. Toda esta parte es importante. Trabajar nuestros dos hemisferios. Trabajar holísticamente en nuestro cerebro. Y cuestionarnos nuestra satisfacción vital, nuestra calidad de vida, nuestra red social, nuestro sentimiento de utilidad, nuestro propósito vital, nuestro proyecto de vida. Todo esto es importante, nuestro sistema de valores. Todo esto va de la mano. Todo esto es muy importante en la neurorehabilitación. Y yo a veces siento, no sé si se le da poca o mucha importancia, pero siento que no se le da la suficiente. Y muy importante, las reservas cognitivas, el lenguaje, la memoria. En adulto joven, ¿okay? Lo que está en la población que estaríamos ahora, todos nosotros y nosotras, necesitamos cuidarla, porque va a venir a nuestro rescate. Si todo esto lo metemos en una rutina neurocognitiva, nos ayudará. Es evidente, ¿no? Un cerebro que descansa bien es un cerebro que reaprende, repara, estabiliza, higiene de sueño. Un cerebro, una persona que hace actividad física, tiene numerosos beneficios, numerosos. Importante, importante. Al final no consiste solo en que la persona venga a rehabilitación, no, sino que luego haga su actividad física diaria, luego haga su actividad neurocognitiva, luego haga su programa de higiene de sueño. No será lo mismo un programa neurocognitivo en una persona de 30, de 40, de 50, de 60, con más o menos reserva cognitiva. Importantísimo todo esto, súper importante. Saber qué podemos esperar, cuál es nuestro funcionamiento base y cuál es la reserva que le podemos meter. Qué importante todo esto. Estudios, ¿verdad? Ajedrecistas famosos, monjas, súper maravillosos. Jo, en estudios post-mortem se ha visto, ¿verdad? Personas que tenían una demencia en una fase avanzada que funcionalmente estaban bien. Qué maravilla. No es magia, es reserva cognitiva. Esas personas habían trabajado y habían cultivado mucho su cerebro. Cerebros y resonancias magnéticas que tenemos de personas budistas, por ejemplo, tienen un desarrollo del córtex prefrontal mejor. Nunca es tarde. Tenemos plasticidad cerebral siempre. Y bienestar emocional, podríamos estar toda la tarde, pero reflexionar cómo es nuestro bienestar, cuál es la burbuja de bienestar, las fugas de energía que nos ayuda, cuál es mi escalera vital, cuál es mi entorno psicosocial. Todo esto es súper importante. Y meditación cotidiana, ¿vale? Solo vengo mínimamente a dejar unas pinceladas. Oye, ahora que está tan de moda mindfulness, no es moda, es una evidencia científica de hace muchísimos años. Observar la realidad, el momento presente sin juzgarlo. Estamos en el momento de la vida que estamos menos en el presente, con lo cual necesitamos un mindfulness de la vida cotidiana, con atención plena, con conexión, y no es solo apuntarme a yoga o apuntarme a pilates o hacer meditación en un retiro
una vez cada 3 meses, es incorporarlo en mi día a día, es reconectarme en mi día a día. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué análisis de mi tiempo interior? ¿Qué análisis estoy de cómo me encuentro emocionalmente en mi biorritmo? Personas que trabajamos constantemente en neurorehabilitación, estamos en ese constante aprendizaje, pero también en ese constante de ver situaciones de duelo. Por tanto, tenemos que tener un autocuidado muy potente, muy potente. ¿Cómo es mi estado mental cuando yo me paro, me analizo, me conozco? Soy capaz de analizarlo, soy capaz de cambiarlo. Ahí les dejo, reflexionen cómo comen, cómo caminan, cómo se hablan, cómo, qué importante la programación neurolingüística, qué importante en clínica las terapias de tercera generación, qué importantes la terapia de aceptación y compromiso, el incorporar líneas nuevas terapéuticas en diferentes direcciones, todo para autocuidar. Importantísimo. Y qué importante el valor de la gratitud, el valor de agradecer lo que nos pasa en el día a día desde la toma de conciencia. La gratitud vive también en el cerebro y es obviamente un propósito, ¿no? Un camino, pero es importante también cultivarlo. Qué interesante, por ejemplo, un diario al final del día de aspectos positivos, o de dar las gracias, o de conectar, ¿verdad? Conmigo mismo, conmigo misma. A veces estamos un poco desconectados. Hemos perdido a veces el vínculo con nosotros mismos, el vínculo con los de enfrente. Y eso me separa. Eso me lleva no a cosas buenas, que es lo que estoy hablando en toda la sesión, sino a cosas malas, a un ego, a una visión todo el rato de un locus de control externo, no de no mejoro porque la culpa la tiene, no, que depende de mí, que depende de mí. Como veis, la neurociencia nos puede ayudar mucho, 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 mucho. Nos puede ayudar y os puede ayudar desde pequeñitos a mayores, a vuestros pacientes chiquitines y a vuestros pacientes de 100 años. ¿Vale? Otra reflexión, no la traigo, pero ¿qué tienen esas personas que viven más de 100 años? ¿No? Importante. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Y la vida va de eso, de cultivar nuestras fortalezas para ganar la batalla a las debilidades. Importantísimo. Nunca estuvimos en mundos perfectos. Entonces tampoco echemos la culpa porque la sociedad de hoy no es peor que la de hace 100 años, es diferente. Por tanto, otra vez hay que buscar fortalezas y debilidades en la sociedad, en nosotros, en nuestros pacientes. Entender la diversidad neurocognitiva es muy importante porque tenemos cerebros cada vez más neurodiversos y eso es fascinante. Pero todo eso es optimizable desde las fortalezas de cada uno de nosotros. Sí, 4 de nosotros nos apuntamos yo juego al ajedrez desde chiquitita, pero no toco instrumentos. Pues me apunto a un instrumento y me analizan dentro de un año, pues evidentemente mis redes neurales han cambiado. Porque ese tratamiento holístico y esa plasticidad me la da cualquier aprendizaje. Por tanto, cuando yo meto aprendizajes nuevos, me cambia radicalmente. Plan nacional para el daño cerebral. Cada vez se está trabajando más todo esto. Olga, pero en determinadas comunidades todavía no está. Bueno, todo va llegando. Van llegando los planes internacionales, van llegando los planes nacionales, van llegando los planes autonómicos. Mi visión es muy positiva. ¿Que no está llegando todavía a toda la población? ¿Que podemos hacer más? Claro, que podemos hacer más. Pero también hay que tener una mirada de gratitud a todo lo que se ha conseguido que no teníamos hace 15 años. Ahora, pues la Comunidad de Madrid, por ejemplo, cuenta con una red de centros ya desde 2008, donde se atiende en una fase de rehabilitación y en una fase crónica. En Cataluña también hay el modelo, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, o sea, en diferentes comunidades autónomas hay, en todas hay, de una manera u otra, bueno, pero hay muchas cosas. No todo, 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 no, pero se está en ello y cada vez hay más especificidad, que es lo importante. Cada vez hay más recursos, que es lo importante.
Y cada vez también hay más recursos, estados, públicos, subvencionados. Bueno, al final no hay, a mí me encanta viajar, no hay ningún país del mundo, yo no conozco ningún país del mundo gratuito toda la vida en neurorehabilitación. Unos países tienen unos beneficios, otros países tienen otros, todos los países tienen fortalezas, todos los planes sanitarios tienen fortalezas y tienen debilidades. Y el nuestro, por suerte, tiene muchas fortalezas. ¿Que tiene todavía margen de mejora? Claro. La prevención tiene mucho margen de mejora y eso, por ejemplo, no tiene que ver con los estados, tiene que ver más con el individuo. La realidad actual es que todavía no está todo ese continuo terapéutico, pero hay mucha más especificidad. Eso ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho más el llevar la tecnología a los centros, ¿ok? Y nosotros creemos firmemente en esa especificidad de atención al daño cerebral. Ha cambiado también el ver el daño cerebral no solo desde lo neurológico, sino desde lo psicológico, desde la expectativa vital rota, desde el duelo, desde el rol, desde la identidad, desde la imagen, que nunca puedo cambiar de vista, nunca, nunca, nunca puedo perder de vista. La reconstrucción del proyecto vital es importante, parte de un cambio de la identidad del individuo, del sentido de vida, de la vida con propósito. Por eso todos los programas tienen que estar orientados no solo al proyecto de vida, sino a los objetivos de vida para bajarlos a tierra. Porque muchas veces el paciente todavía no tiene reconstruido el propósito de vida, el proyecto de vida, pero sí tiene un objetivo de vida pequeñito. Poder llevar a su hijo al cole, poder vestirse, hay que bajarlo a tierra para ir creando ese proyecto de reconstrucción vital, ese espejo roto. Porque si no, puede haber un peligro. Y este peligro es un peligro grande, que es que el paciente se suba en un tren, y en este caso un tren malo, que es el tren que me lleva a mi vida de antes. Ese tren no existe, no existe. Los trenes solo van hacia adelante, no van hacia atrás. Por tanto, no tengo que rehabilitarme para vivir, tengo que vivir para rehabilitarme, que es diferente. Gracias a mi vida me rehabilito. Porque si me quedo otra vez en el lienzo con la pintura negra, me quedo trabajaré recuperar mi rol de madre cuando mi brazo sea el de antes, trabajaré mi autonomía cuando camine. Malas frases esas me llevan a esa imagen. Necesito esa reconstrucción, necesito esa mariposa, necesito acorralar al daño cerebral, que no sea el protagonista de mi vida. Y muchas veces las claves están en lo que no se ve, en lo que no se ve, y hay que bucear. Tiene que haber marco teórico, que no es el momento que tiene que haber un marco teórico, que afortunadamente lo tenemos, es una de las grandes mejoras, la CIE, la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad, o la cavidad, ¿no? Y los modelos de calidad de vida, súper importante. También es súper importante, a mí, por ejemplo, en los últimos años de mi vida profesional, los tengo muy centrados en las variables de buen pronóstico. O sea, ¿qué hace que hay pacientes que mejoran mucho más que otros? Y eso es una evidencia. Y ahí la estrella no es la gravedad de la lesión, hay otras. Es imprescindible conocer la vida de la persona, conocer su rutina prepost, imprescindible. No hay neurorehabilitación centrada en la persona sin persona y sin historia de vida y sin cómo era antes y cómo es ahora. Y rutina neurobiopsicosaludable en el paciente, en la familia, en ustedes, en mí, en mi equipo. Tu cerebro te necesita, cuídalo. Objetivos de vida de la persona. Súper importantes, súper, súper, súper importantes. No hay reconstrucción sin eso, no la hay. Importante. Y es verdad que mi, mi- mi sesión clínica obviamente la centro en daño cerebral, pero un inciso. Los objetivos de vida los tenemos todos. También los tiene una persona
que tenga un diagnóstico de ELA, o que tenga un diagnóstico de esclerosis múltiple, o que tenga un diagnóstico de X patología. No solo es cuando creemos que la situación va como a mejor, sino también cuando frenamos la enfermedad, cuando mantengo mi objetivo de vida, porque el objetivo de vida no cuelga de la etiqueta de mi patología, cuelga de mí, cuelga de mi vida, cuelga de mi mariposa, cuelga de mi persona. Y ahí tiene que aparecer, en los últimos tiempos trabajo mucho los aprendizajes antiguos, los aprendizajes significativos, qué aprendizajes he tenido en las primeras etapas de la vida para vincularlo con el neurodesarrollo, con la neuroeducación, qué he aprendido y qué redes tengo ahí para que cuando está ese tren parado pueda volver a ello. Parto mucho de las redes de apoyo, de las variables de personalidad, del trabajo de las fortalezas personales, del trabajo de la resiliencia, del trabajo de la satisfacción vital, del trabajo del proyecto de vida de antes, del afrontamiento vital, de otras veces donde el tren se ha parado. Y evidentemente necesito un estudio de árbol de decisión diagnóstica en todas las áreas. Por eso es tan importante trabajar formaciones que miren al paciente en holístico, que no le miren cortadito. Claro que uno tiene que ser neuropsicólogo, como ha dicho Mariby antes, formándome en neuropsicología. Y uno tiene que ser fisioterapeuta formándose en fisioterapia. Pero luego hay que formarse en neurorehabilitación, en el holístico, porque si no, esa parte de sumar piezas me la pierdo. Y me pierdo el cómo construir la escalera con el paciente. Y me la pierdo el poner al paciente en el centro. Y en este guiño, ¿no?, del cerebro de nuevo, al final sí, tiempo es plasticidad, pero la clave es el continuo. Necesito esa rutina, necesito esos objetivos, necesito esa alianza terapéutica, necesito ser flexible, ser empático. Muchas veces buscamos en la prueba, buscamos en el robot, buscamos dónde está tu razonamiento clínico, dónde está tu conexión con la persona. Estamos más en el ordenador. No, no, no. Con la persona. ¿Qué necesitas hoy? ¿Dónde estás? Escucha, mirada, presencia, presencia en la clínica, presencia en las terapias, presencia en la observación. Cada vez observamos peor. Júzguense ustedes, observen algo, súper atentos y grábenlo. Y luego vuelvan a verlo. Se darán cuenta de todo lo que no observaron. Vamos ahí en esa carrera, ¿no? En ese, a veces, rueda de ratón tan peligrosa. Empatía vital por encima de todo. Expectativa. Estoy terminando. No se preocupen. Vamos más o menos bien de tiempo. No debemos de olvidar que al final tenemos modelos teóricos, trabajamos en equipo, ¿no? Importante. Tenemos que ordenar esas prioridades. Tenemos que dar tiempo a los tratamientos. Tenemos que partir de lo que el paciente tiene bien, discapacidad y no déficit, tener en cuenta las variables emocionales. Programas individualizados, es súper importante, lo individual, lo específico, el detalle. Medimos para saber los indicadores de calidad, de seguimiento, se llamen como sea, pero que permiten ver la mejora del paciente. Motivación, confianza, alianza terapéutica, tratamientos psicológicos, tratamientos creativos, familia dentro, y a veces menos es más. A veces en neurorehabilitación queremos juegos artificiales y la plasticidad no va de eso. La plasticidad va del continuo terapéutico, no de repente algo súper grande y no continuar. Concepto más holístico, ¿no?, de la neurorehabilitación y esas variables de buen pronóstico que yo les hablaba antes. El continuo terapéutico sigue siendo la reina. Tener un eje de objetivos transversales, ¿no? El equipo, la familia, el paciente a una. El conseguir objetivos de vida. El ajustar expectativas, el trabajar el afrontamiento, el trabajar las variables de personalidad, el meter la rutina neurobiopsicosaludable.
las actividades en casa, la rehabilitación ecológica, el autoconocimiento, la resiliencia, la no sobreprotección, el continuo, el locus de control interno, lo que depende del paciente, y el cómo nos hablamos, la programación neurolingüística. Todo este proceso lo necesitamos en el daño, necesitamos construir el proyecto de vida, no reconstruirlo, construirlo. Necesitamos no perder el corazón en el camino, la emoción es la guía. Paciente que le perdemos en lo emocional, hemos perdido. Tenemos que ser humildes, ser capaces de parar, tirar el programa a la basura y volver a reflexionar, volver a conectarlo, volver a reconectarlo. Y cerrando, necesitamos una neurorehabilitación que contemple la salud, que contemple la mirada holística, que contemple las variables de buen pronóstico, las de malo, pero sobre todo las de bueno, que contemple una mirada individual de la historia de vida del paciente, de su reserva, de su resiliencia, de sus fortalezas. Necesitamos una neurorehabilitación en todas las poblaciones y necesitamos un equipo terapéutico formado en una mirada holística. Por eso soy fiel creyente en las formaciones holísticas integrales. Muchas gracias por vuestra atención. Mi gratitud infinita, por la invitación, y mi gratitud infinita, que no podría estar aquí sin mis compañeros de Polivea y sin todas las personas, pacientes, usuarios, usuarias que acuden cada día a nuestra casa. Voy a por aquí parar y nos quedan 10 minutos, ¿verdad, Miguel Ángel? Para ver si tenemos preguntas por el chat. He visto antes alguna cosilla. Por un lado, nos recuerda, ya nos lo recordaba Maribí al principio, ¿verdad? El tema del certificado. Hemos dejado por aquí, hemos dejado también la sesión, la podéis ver. Y por aquí, por arriba, no tenemos. Y como bien me comentaba mi compañero anteriormente, vale, preguntas. Y si no, profundizo en alguna cuestión de estas del final, que son importantes. Al final, en este rato, mientras vais pensando alguna pregunta, tenemos que fijarnos en qué hemos mejorado. Es evidente que hemos mejorado en los últimos años en tecnología, que hemos mejorado en análisis, ¿verdad?, del paciente. O sea, tenemos ahora mismo árboles de decisión diagnóstica para analizar desde fisioterapia, desde terapia ocupacional, desde neuropsicología, desde medicina, claro. ¿Diagnosticamos mejor? Sí. ¿Intervenimos mejor en esa primera etapa? Por supuesto, por supuesto. Pero es verdad, importantísimo, ahora los comparto, María, es importantísimo que hagamos una mirada al después, sí, tenemos el paciente delante, y ese paciente que no ha tenido esa suerte de llegar en las primeras 24 horas y poder conseguir que le quitaran el trombo y ya no tener el ictus. Sí, sí, tenemos que ir, aquí sí que tenemos que hacer un viaje hacia atrás y hacia adelante, hacia los planes de vida, calidad de vida, satisfacción vital, expectativa vital, súper importante. Y tenemos que hacer planes integrales de prevención, de cuidar el cerebro. Bien al final, pero voy a dejar por aquí. ¿Alguna cuestión, María, o alguno de las personas que estáis por aquí, por España o al otro lado del charco? Qué importante también esa neurorehabilitación en el país que estemos y en la circunstancia que estemos. Yo he tenido la suerte de haber podido viajar, no sé si mucho o poco, pero para mí bastante, y conocer diferentes lugares y, bueno, aprender de todos ellos
y ver que cada uno tiene una realidad, pero al final la calidad de vida, los planes de calidad de vida son comunes, ¿vale? Súper importantes. Y súper importante también el mirar esos criterios de satisfacción vital y de eh, mirada en holístico. ¿Hemos mejorado mucho el análisis? Sí, pero para mí uno de los grandes peligros del ego es el tener como una mirada fija, como única y que parezca solo única, y eso es un error. Al final, por eso creo en las formaciones holísticas, porque saber cómo trabaja mi compañero fisio, el compañero fisio cómo trabaja la logopeda, yo como neuropsicóloga ver cómo deglute, o ellos ver cómo controlo la parte conductual o la parte neurocognitiva, al final nos ayuda porque nos acerca en un lenguaje. Si no os hago yo una pregunta, porque os la he hecho antes y ninguno me la ha contestado. ¿Os habíais cuestionado cómo cuidar vuestro cerebro? ¿Os habéis planteado mi cuidado depende, ¿no? Mi salud y yo puedo hacer mucho más por mi salud y por mi calidad de vida? Todo eso es importante, es muy, muy importante. María, ¿te lo habías cuestionado, lo habías planteado, habías cada uno de vosotros y de vosotras, es importante que partáis desde aquí? Y luego entiendo que muchos de vosotros, como bien comentaba mi compañera Maribí, nosotros partimos de esa neurorehabilitación y de esa mirada holística e integral, necesitamos atender esa parte, atender una parte desde la observación, desde la comunicación con mi compañero. Al final, sí, es obvio que trabajamos multidisciplinarmente porque somos muchos, pero no sé si trabajamos transdisciplinarmente, que es hacia los objetivos del paciente, con el peso y la mirada a los objetivos. A mí en los últimos tiempos me ha, bueno, mm, me ha venido, ¿no? Mucho, mucho, mucho a la mente. De hecho, cuando antes Mariby me presentaba, siempre fue mi obsesión toda la parte de accesibilidad cognitiva, porque yo empecé en una neuropsicología muy cognitiva, por mi formación, por mi experiencia, pero es verdad que el viaje que he hecho no ha sido hacia eso. Eso ha sido una parte importante del puzzle, no lo menosprecio, pero insuficiente. Viaje hacia la clínica, hacia la emoción, hacia el afrontamiento vital, hacia el duelo, hacia la reconstrucción de vida, hacia, porque eso es común en todos los pacientes que trato, todos los pacientes que veo cada día reinventarse. Claro, en un diagnóstico de trastorno neurológico funcional, súper importante. Claro, en todo, en esos, por supuesto, en los que yo al final muchos pacientes, claro, muchos pacientes de temas neurológicos. O sea, ahora mismo es el momento más rico en neurodiversidad. También, no solo porque haya más neurodiversidad, sino porque diagnosticamos mejor. Muchos de esos pacientes sí, estaban claramente. Lo que pasa es que no les teníamos tan diagnosticados. Claro, cuando dicen, oiga, ¿y cómo puede ser? ¿No? Alguien que me ha dicho, ¿cómo puede ser que tenéis el código ictus pediátrico desde 2019? Ahora hay niños con ictus. Antes había niños con ictus. Pasa que ahora los diagnosticamos mejor. Por una parte, la subida de la N es por cuestiones positivas, que es afinar el diagnóstico, llegar antes, identificar que es un ictus, fenómeno. Y por otro lado, esa es la parte peligrosa que tenemos que mirar, que ha subido mucho. Ha subido la diabetes, ha subido el colesterol, ha subido la vida sedentaria, tenemos peor alimentación y todo eso hace que tengamos mucha más enfermedad, con lo cual tiene que haber una vía holística de mirar a la persona en toda la globalidad y cuidarnos nosotros. Muchas veces los planes de autocuidado están basados solo en parte, que no digo solo desde el menosprecio, sino que una parte súper importante es la parte de bienestar emocional.
imprescindible. Pero es que primero el bienestar emocional mejora cuando mejora mi sueño, mejora mi actividad cognitiva, mejora mi actividad física, mejora mi red social, mejora mi red social no de redes, no, de personas físicas. Eso mejora, pero tenemos que cuidarnos. No muchas veces hemos que cuidar al familiar que cuida al paciente. ¿Y nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros? Nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos que tener entornos. Los centros tienen que ser entornos saludables, entornos de bienestar. Primero para el equipo y primero también para el paciente. Y la mirada holística, cada vez hay más formaciones en neurorehabilitación, pero más específicas, más para ser mucho mejor en una mirada solo de un lado. Pues no lo sé, si eso no corta más al paciente. Entonces, necesito, ¿verdad? Esa mirada. Jessica, te agradezco la sinceridad. Mucha gente no se plantea, no se ha cuestionado nunca que tampoco tenemos una neuroeducación donde, no, mira, es que todos somos diferentes, cada uno aprende diferente, somos neurodiversos todos y evidentemente tenemos unos criterios diagnósticos para diagnosticar según qué enfermedades, cosa que es muy positivo, pero en términos general todos somos diferentes. A veces descuidamos como la mirada integral. Esta es la señal que he identificado de mi compañero, como que vamos a ir cerrando la sesión. Entonces, encantada. Vuelvo a dar las gracias a ISEP, una institución que tengo el placer de disfrutar con diferentes formaciones y también coordinar algunas de ellas y que francamente tiene un propósito francamente bueno, que es formar muy bien a los profesionales del presente y del futuro. Por tanto, enhorabuena por estar aquí, punto número 1. Enhorabuena porque se cuestionen formarse mejor en neurorehabilitación. Les invito a ello y si están interesados, ¿por qué no? Vean uno de los máster que tenemos en la casa, que es el de neurorehabilitación holística e integral. Entre otros dentro de nuestro área potente de neurociencia en nuestras diferentes delegaciones y también con los formatos que tenemos at home. Para nosotros es importante formar en España, formar en el mundo, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Asia, en Europa, en todos los años. De hecho, en neurorehabilitación vienen alumnos de todas las partes del mundo, de centros de neurorehabilitación que trabajan, como yo, con un propósito de vida, que es mejorar la calidad de vida de las personas a las que atendemos cada día y también formar en la medida de lo posible, lo mejor posible a ustedes y a todas las generaciones que vienen, que tenemos mucho trabajo. Un placer. Gracias Gina, gracias Jessica, gracias María, a todas las personas que habéis participado. Gracias, por supuesto, Miguel Ángel y Maribí. Y un placer. Cuiden sus cerebros y no pierdan la visión holística e integral de la neurorehabilitación.